Ok. Súper. Muy amable. Ok. Gracias a ti, Ana. Perdón por la interrupción. No, no, Perdón. no. Está perfecto. Está Ok, perfecto. Sí, ya empezamos. gracias. Bueno, hoy es viernes 24 de febrero del 2023. Ya llevamos más de una hora de clase, pero no habíamos podido grabar todavía. Estamos en la última clase propiamente de contenido de morfofonémica, viendo el capítulo 3 de Burkest. Entonces, como paréntesis, estamos viendo diferencias entre vocales, hiatos, diptongos. Entonces, puedes tener todas estas opciones, ¿no, Luis? Yo pensaría que por lo que tú nos estás pronunciando, pues sí tienes al menos dos o tres de estas. Y les puedo compartir. Por lo que yo diría que sí tienes diptongos. O sea, no sé por qué Pato dice que no hay diptongos si él mismo pone ejemplos como estos, ¿no? No, los complejos no los ponen los sencillos que son fáciles de explicar, como tía. Tía, Y lo pero ponen en superíndice. ¿y de ese qué dice? ¿Que es un diptongo o que no No, es? que no es un diptongo porque ya lo explica la misma explicación que dio sesiones anteriores, que Ajá. sí concuerda, pero ya no involucra a los otros diptongos cuando se unen. E con O, A con E. Ok. Eso ya no, los deja de un lado así como para... Yo creo que todos esos, lo que él está implicando es que son hiatos, ¿no? Entonces, puede tener razón a nivel fonológico, pero sin duda en habla coloquial se vuelven diptongos, ¿no? ¿Y qué explica para los casos de tía? O sea, ¿por qué no son diptongos? Que la vocal anterior alta se une a la otra vocal y se realiza como consonante, semiconsonante. Pero si se une a la vocal, pues es diptongo, ¿no? Ya, ya, ya. O más bien dice que es una T palatalizada, no creo, ¿no? No, no te paralizado, no. Y de hecho ya no lo representa. Pone una G como representación, no sé qué. No me acuerdo qué es el G, Ok, pero es como semivocal o algo así. ya. Híjole, pues si quieres lo checamos. No sé exactamente lo que implique. Pero bueno, este tema de vocales es pues bien debatido, ¿no? Bien interesante. Bueno, aquí podemos, otro paso todavía sería este, ¿no? Dejo de compartir. Ah, perdón. No, no más algo que podría ser relevante Sí, es que a veces también cómo se representa, quiere decir cuál es si es segmento, ¿verdad? O sea, propiamente, o sea, en la lengua, ¿verdad? O si es pues, diptongo, pues, emergente, ¿verdad? De claro. dos diferentes, sonidos que se unen y a lo mejor tienen cierta manera de pronunciar, pero son ciertas secuencias que solamente aparecen en fronteras morfológicas y otros, a lo mejor, que sí pueden aparecer dentro de un tema, ¿verdad? Que implica que el pues, diptongo como segmento sería diferente que un diptongo emergente. En Sí, inglés, por ejemplo, no son diptongos. Todos estos son vocales simples para nosotros. así Pero es. lo único es que en vocales tensas tenemos una manera de diptongizar y de hecho, pues el portugués de Brasil lo hace, el mazateco de Mazatlán tiene una vocal donde lo hace, entonces ese proceso de diptongización, pues puede ser como algo fonético, ¿verdad? Ujú. Pero el proceso cuando hay diptongos o hiato, como dice, pues hiato sería a lo mejor cuando las dos vocales que tienen pues igual peso, ¿no? Y diptongo cuando uno tiene más. Pero, no, o sea, eso es nomás para complicar el asunto. Sí, Bueno, es yo creo que eso simplifica un poco el asunto, pero un poco más claro. No, tienes toda la razón. O sea, las vocales altas, las semivocales, las deslizadas, semiconsonantes, son complejas, ¿no? Ya lo hemos mencionado, como clase natural tiene su particularidad y me parece bien útil esta distinción que hace Ray, ¿no? Como diptongo léxico, cuando lo tenemos a nivel monomorfémico, y diptongo emergente, producto de la unión de dos morfemas. En el caso de Dios o de Teo,
asumo que es monomorfémico, Ujú, ¿no? sí. Pero puede ser relevante para ti, Luis, ver si los diptongos ocurren siempre a nivel monomorfémico o como unión de morfemas, ¿no? Pero, o sea, ahí tienes, ¿no? Cuando alguien dice ya no hay nada que decir de la fonología del náhuatl, está todo todavía por decirse, ¿no? O sea, renovando teorías, poniéndolo a la luz de nuevos datos. El puro estatus, pues, ¿no? De las deslizadas podría darte para una buena discusión. No me acuerdo si les compartí un volante de semivocales, si no lo subo al ratito, donde intento explicar con más detalle esto. Creo que vimos algunos esquemas aquí, pero te lo voy a pasar. Entonces, en resumen, lo mismo que dice Pato, se dice para el español, ¿no? Que los diptongos en español se forman con vocales una alta o una débil y una no alta o una fuerte. Pero en realidad acabas teniendo muchos diptongos con vocales no altas en español, ¿no? Aéreo. O sea, ahí tienes A, E, y en teoría son hasta 4 sílabas ahí, ¿no? Está con acento. La verdad es que rara vez la E y la O finales se pronuncian en 2 sílabas. Casi siempre tenemos aéreo. Y ese, por ejemplo, muy comúnmente yo creo que se puede decir aéreo para simplificar. Y la E incluso se puede unir a la A se puede unir a la E, yo creo, ¿no? Pues a veces acabamos con esto. Y ya tiene que ver con registros de habla. Pero bueno, yo entonces diría, ok, a nivel fonológico pueden no considerarse diptongos, sino hiatos, como lo está proponiendo Pato. Sin embargo, en distintos tipos de habla, y ahí tú puedes extender como de su trabajo, tú ahora tomas en cuenta muchos géneros de habla y decir que sí se pueden convertir en un diptongo, en habla coloquial. Y los otros de tianguis, no sé qué otros ejemplos tengas, ahí sí no entiendo por qué dice que no son diptongos, pero si quieres lo checamos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo hacer esa representación aquí? ¿No, Luis? Era un poco tu pregunta básica. Yo pensaría que tanto a nivel subyacente como a nivel fonémico, la representación es con las vocales plenas, ¿ok? Y es solo a nivel fonético que tú tienes toda esta variación que yo estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda? Entonces, en resumen, las reglas morfofonémicas se definen morfológicamente porque a menudo presentan excepciones o violaciones en la superficie, como lo dice el autor, ¿no? Es decir, están restringidas, eso es importante, no sé qué tanto lo hemos mencionado, pero las reglas morfofonémicas se restringen a nivel léxico, como ya dijimos, eh, con alternancias fonológicas, pero dentro de un dominio en particular, ¿no? O dentro de una clase léxica en particular. Esto de los dominios no lo ejemplificamos tanto o no lo ejemplificó el autor y no lo vimos en clase, pero puede haber reglas morfofonémicas que, por ejemplo, estén restringidas a la raíz. Eso creo que a nivel otomangue puede ser interesante. Es decir, ciertos procesos morfofonológicos que no ocurren ni en compuestos ni en afijos, sino únicamente dentro de la raíz o con los preverbos, por ejemplo, hablando del mazateco, o, por ejemplo, dentro del dominio acentual. Esa es otra serie de reglas muy comunes. Los clíticos o sílabas extramétricas no tienen o no conllevan reglas morfofonológicas,
pero todo lo que esté dentro de la palabra fonológica o el dominio acentual sí tiene o sí sufre estas reglas, ¿no? Entonces, todo eso hablamos de la morfofonología. Mientras que las reglas alofónicas no presentan violaciones en la superficie. Es decir, aplican a todas las palabras sin excepción. Esa es la gran diferencia. Cuando ustedes encuentren que una regla fonológica solamente aplica para algunas palabras, inmediatamente pueden deducir que se trata de reglas morfofonológicas o morfofonémicas. Si sus reglas aplican siempre, entonces son reglas alofónicas. También se llaman reglas postléxicas. Acuérdense de ese término, por si lo leen o lo escuchan. Estas primeras, las reglas morfofonémicas de la forma subyacente a la fonémica, se llaman reglas léxicas. Me parece que también dentro de la fonología léxica. Vamos a poner una notita por ahí. Mientras que a las reglas alofónicas también se les conoce como postléxicas. Muy bien. Bueno, eso es más teórico que descriptivo, simplemente para que se acuerden, ¿no? Vamos a acabar con estos 2 parrafitos y tomamos un descanso. Esta sección para mí prometía más de lo que al final resultó, ¿no? Al hablar de procedimiento analítico, uno podría haber pensado que se iba a referir a un procedimiento similar al que vimos en el capítulo 2, ¿no? Donde nos hablaba de pares sospechosos, pares mínimos, reglas alofónicas, es decir, una metodología muy clarita de pasos. En realidad, pues creo que es más un resumen, una repetición de lo que nos había mencionado antes, ¿no? Simplemente lo que quiere decir el autor o lo que propone es que la entrada o la descripción a una lengua es como sigue. Invariablemente, nuestro punto de partida es el nivel fonético, ¿no? Es el primer nivel de análisis. Y de hecho lo es para cualquier ámbito lingüístico. ¿Por qué? Pues porque es lo que se escucha, ¿no? Es nuestra única forma de acceder a todo el sistema lingüístico que tenemos a nivel cognitivo. Entonces, todo surge o parte de la fonética. Y por eso, pues en gran parte de los programas, si no es que en todos, pues es una materia básica y primera, ¿no? Después, a partir de la fonética, es como se hacen reglas o como se supone que funciona la fonología. Es decir, la fonética nos permite crear hipótesis sobre el sistema fonológico. Lo voy a poner por aquí. O más bien, a partir de la fonética, creamos hipótesis del sistema fonológico. Una vez que tenemos nuestra serie de palabras, y vuelvo a esta noción de palabra, ¿no? Que mencionamos el miércoles, sí. Recopilamos conceptos, referencias, palabras. A partir de eso, hacemos nuestra transcripción y hacemos un primer cuadro fonético, ¿no? Vemos los que son pares mínimos y definimos entonces los que son fonemas. Y pues bueno, se va construyendo nuestro sistema fonológico. Posteriormente, así lo menciona Burkest, creamos entonces
hipotetizamos, convencionalizamos un sistema morfológico y un sistema sintáctico. Es decir, nos ubicamos ya en los niveles de análisis morfofonológico y sintáctico. Y aquí es donde él regresa a mencionarnos los niveles de interfase, ¿no? Aquí es donde básicamente hemos navegado en este curso, ¿no? Morfofonología. Obviamente está la morfosintaxis, que ha creado una gran cantidad de literatura y análisis. Entre fonética y fonología ni siquiera tenemos un término tan acentuado, ¿no? O tan práctico. Puede ser un nivel fónico, que más o menos se ha utilizado, pero realmente la fonética y la fonología están estrechamente ligadas, ¿verdad? Un poquito menos la morfología y la sintaxis. Depende muchísimo, como vimos el miércoles pasado, del tipo de lengua o del perfil morfológico de la lengua de la que hablemos, ¿no? Pero la morfosintaxis es también un gran tema de estudio, como yo diría que la principal interfase, bueno, no la principal, la interfase más estudiada a nivel lingüístico. Y la que estamos viendo nosotros es un poco menos estudiada, la morfofonología, pero esencial para lenguas como las yutonaguas u otomangues, aunque por supuesto toda lengua va a tener un aspecto y un nivel de interés morfofonológico. Entonces, lo que nos dice Burquest en esa última parte es, bueno, yo empiezo con el procedimiento que les expliqué en el capítulo 2, entre fonética y fonología, una retroalimentación, y después puedo ir a otros niveles, y cuando algo no es puramente sintáctico, hablo de morfosintaxis, cuando algo no es puramente morfológico, tengo que aludir a la morfofonología. Déjenme ver si se me escapó algo, pero creo que eso sería como la idea principal que el autor intenta reflejar. No sé si hay algún comentario de esto, si ustedes lo hayan interpretado de otra manera o si no estén de acuerdo con algo de lo que estoy poniendo o explicando acá. Y claro, pues la semántica está permeando todos estos niveles, puede estudiarse en sí misma, por supuesto, pero creo que es de los niveles menos independientes, por así decirlo, ¿no? Es decir, si hablamos de semántica, implícitamente hablamos de morfemas y o de sintaxis, ¿no? Es difícil hablar de semas, ¿no? O de significado, es decir, se vuelve muy abstracta, ¿no? Esa discusión. En la pragmática, pues siempre tiene que referirse a uno de estos niveles. Y bueno, recordando al propio Polo, él hablaba de la morfología como el nivel nuclear de una lengua, ¿no? Recordando un poco su manera de hacer lingüística, él pensaba que la morfología era el núcleo básico de toda lengua y que los otros dos componentes principales eran la sintaxis y la fonología. Y que estos tres, fonología, morfología, sintaxis, eran la esencia de cualquier sistema lingüístico. La fonética era una cuestión meramente de cómo se realiza el habla y los otros niveles, semántica, pragmática, eran pues consecuencias de estos niveles nucleares. Bueno, pues vamos a hacer una pausa si quieren. Yo traje aguardiente de Mazatlán, traje pan de panela, algunas viandas mazatecas, pero bueno, vamos a tener que disfrutarlas solo Luis, Maribel. Pues los demás coman algo, tomen agüita, respiren. Son 20 para las 12. Antes, Chanti,
Perdón que te interrumpa. Adelante. Bueno, sobre la discusión, ¿no? Sobre estos niveles del estudio de la lengua, es un poquito complejo. Bueno, la clasificación, pues, en realidad, o sea, no sé en qué lengua, cuáles fueron como las primeras lenguas en que se estudiaron y se empezaron a clasificar, ¿no? De esta forma. Sí, Entonces, como ha estado avanzando los estudios, eh, híjole, esta clasificación es pertinente, pero yo siento que están fusionados al final de cuentas, o sea, ya, desde la fonología, la morfología y la sintaxis, ok. dependiendo de la característica que cada lengua va teniendo. Me estoy refiriendo al mazateco, o Ujú, sea, influye fonología, influye morfología, ¿no? Influye la sintaxis, o sea, en nuestra raíz verbal, o sí. sea, todo este conjunto de elementos entran en juego, Ujú, ujú, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, o sea, dentro de mis reflexiones, pues he comentado, o sea, es un análisis fonomorfosintaxis, al final de cuentas, que estamos haciendo, sí, por esta cuestión, ¿no? O sea, no solamente son consonantes, ajá, vocales, tono, ¿no? Sino, pues ya, este, bien sabemos que nos estamos refiriendo a una cadena hablada, ¿no? O sea, reproducimos una serie de sonidos, ¿no? Y que sí, se van ordenando, asimilando, elidiendo, esa maquinita que tenemos, o sea, que es nuestro tacto vocal, hace todos estos elementos, ¿no? claro. Y nosotros producimos esa serie de sonidos que es compartido con otros hablantes, Ujú, ¿no? En nuestra propia lengua para que ellos nos puedan entender, si no, pues solamente estaríamos produciendo sonidos sin significado, ¿no? Entonces hay un receptor de, claro. es- de estos elementos. Entonces, cuando hablamos, pues no, no hablamos por espacios, por segmentos, Así ¿no? es. Entonces, ese es una serie de conjuntos que estamos produciendo. Entonces, ya lo que hacemos ya con estos niveles, no, pues producimos sonidos, ¿no? Ujú, Producimos una serie de prefijos que van ligados a la raíz verbal y estamos refiriéndonos al verbo. Y dentro de este verbo, de estos verbos, en el caso de mazateco, pues se hace más complejo cuando nos estamos refiriendo a verbos transitivos, ¿no? Entonces, hay un sujeto que está realizando la acción, hay un objeto, ¿no? Entonces, que se está marcando dentro de, de- de nuestra raíz verbal o base verbal, ¿no? Como nos estamos refiriendo. Entonces se hace un poco más complejo, ¿no? Y yo creo que es lo que esta complejidad, pues sí nos está llevando hacia los estudios de la lengua, a desmenuzarlo eh, muy lento, porque implica, o sea, es conocer todo el paradigma, o sea, cómo es que se está comportando, ¿no? Y pues de ahí, pues establecer las reglas, ¿no? Sí, bueno, era lo que quería comentar, no sé. no, excelente, excelente, Isra, ¿no? Voy a compartir pantalla de nuevo para volver a esos puntos. O sea, este esquemita, un poco discutiendo lo que dice Isra, pues es más como poco un esquema clásico, ¿no? Introductorio de niveles de análisis de la lingüística, comenzando por la fonética y los sonidos del habla, fonología, organización de los sonidos del habla, morfología, y entonces ahí tenemos este concepto que hablábamos el viernes, ¿verdad?
yo creo que dándole razón a Polo, en el sentido de que la morfología es el núcleo de todo, porque ahí es donde están las palabras, que son, me parece, la expresión implícita de cualquier lengua. Sintaxis, orden de las palabras y frases; semántica, significado de frases y enunciados; pragmática, significado contextual, ¿no? De esto es un poco como dividimos de alguna manera objetos de estudio que nos son muy difíciles de entender y que hay que fragmentar para irlos analizando, ¿no? Luego, Polo lo vería más así, con el núcleo morfosintáctico y sus interfaces morfofonológicas y sintácticas. Y luego, pues bien dice Isra, es que depende de cada lengua, ¿verdad? Depende de cada sistema, depende del perfil morfológico, volvemos a eso. Por eso un poco la importancia de que ustedes intenten describir el perfil de cada una de sus lenguas como lo hacía la última o penúltima diapositiva de lo que nos mostró Verónica, ¿no? El esquimal es una lengua aglutinante y polisintética con un aspecto fusional o cosas así que describía, ¿no? Entender eso de cada una de sus lenguas, híjole, implica años de análisis, ¿no? Y yo creo que en gran medida las otomangues están en este meollo que tú mencionas, ¿no, Ira? Este análisis fonomorfosintáctico en donde, como Ryan u otros han expuesto, un segmento labial tiene injerencia morfológica y a su vez nos puede dar clases o nos puede dar variables morfosintácticas, ¿no? Entonces, ese salto no es tan común en todas las lenguas por las propias características de cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que entre más sabemos de las lenguas, nos volvemos menos universalistas, por así decirlo, ¿no? La propia gramática generativa cada vez como que ha dejado de darle importancia a muchos parámetros universales para flexibilizarlos según cada lengua. No me voy a detener aquí, pero hablando puramente de los rasgos distintivos, recordarán ese tema en la primera parte de la clase, desde Jacobson, Van Hale y luego Chomsky y Hale, los rasgos distintivos que se proponen se asumían como universales, ¿no? Se asumía que todas las lenguas tenían más menos resonante, más menos sonoro, etcétera, etcétera. Y recientemente, Jeff Mielke propone una teoría de rasgos emergentes, donde algunos rasgos se postulan como específicos a una o algunas lenguas porque no hace falta que las otras los usen, ¿no? Esa es una aproximación que yo usé para el zapoteco, por ejemplo, en donde tenemos vocales laringizadas y vocales glotalizadas y contrastan entre ellas, ¿no? Ambas son vocales más glotis constreñida, pero realmente fuera de un puñado de lenguas zapotecas, ninguna otra lengua del mundo hace esa distinción. Entonces, ¿para qué gastar memoria RAM en algo que no es contrastivo en mi lengua, ¿no? Y bueno, ya hoy en día o hace pocos años, Poulet Blanc y Arcangeli proponen no solo rasgos emergentes, sino una gramática emergente, ¿no? Entonces, creo que esto tiene, todo este choro tiene que ver con lo que dice Sirra, de cómo, pues, cada perfil lingüístico, ya sea por familia, por agrupación, le da más o menor importancia a cómo se acomodan todos estos niveles lingüísticos, ¿no? Y entonces estas interfaces cobran mayor o menor importancia, ¿no? Hasta una en donde la fonomorfosintaxis es el núcleo esencial de una lengua, ¿no? Pero bueno, bien, muchas gracias, Isra. Pues no sé si hay algún otro comentario de esto que tiene que ver con toda la estructura disciplinaria de nuestra ciencia, ¿no? O si ya nos dio hambre y podemos descansar.
con esto. Bueno, se nos fueron, invertimos más bien otros 10 minutos en esta discusión. Si quieren, retomamos 12:10, 12:15, por si nos entretenemos un poquito ahí con Maribel. ¿Vale? Respiren, oxigénense, hidrátense. Ryan. Vamos a tener un poco de tiempo de hablar, no para presentar las tareas de todos, eso sí que no, pero de hablar de, no sé, algunas cuestiones que salieron en los ejercicios. Sí, justo, qué bueno que lo mencionas. Ahorita después del descanso, me gustaría darles la palabra para que expongan pues algún proceso, fenómeno o algo que les haya llamado la atención, algo que les haya costado trabajo y ya, dependiendo del tiempo que quede, pues vemos los casos de estudio y ahora sí que volantes extras por si hay tiempo, ¿no? Pero sí, me gustaría que presenten un poquito sus tareas. Muy bien. Voy a detener la grabación. Listo. Bueno, pues como cerramos hace ratito, entonces, no sé quién quiera platicarnos de alguna de sus tareas, además de Ryan, que ya lo manifestó, pero alguien que quiera contarnos. Pues ¿Quién? yo sí quería hablar de algo, pues un mismo fenómeno que también, bueno, vi rapidito su tarea de Israel, entonces a lo mejor él puede pues, hablar del asunto también, pero el chiste es saber, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Déjamelo, ver cuál es el que quería mostrar. Uy, disculpe, me hubiera organizado un poco mejor. Está bien, está bien. ¿Dónde está? Los demás, si Sí, quieren sí. tener su tarea ahí a la mano para platicarnos de algún, no tienen que exponer toda, pero pues escojan algo donde hayan implementado cosas que vimos de la clase, que les haya costado trabajo. Yo tengo por ahí unas dudas sobre mi tarea. Igual me Ok. gustaría revisar. ¿Empezamos con Daniel, Ryan? ¿O espérame? Ya lo tengo listo, pero pues podemos empezar con Daniel, si ya él está listo también. Sí, como gusten, igual no hay Adelante, problema. Daniel. ¿Qué nos cuentas? No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, lo que pasa es que estaba revisando algunos datos Ajá. y tengo dudas sobre estas formas que estoy encontrando sobre cómo se está produciendo el plural. Ok. Al menos en unos datos todavía igual sigo avanzando con las transcripciones y así, pero me llama mucho la atención cuando hablábamos de alternancia fonológica, Sí. porque al final no sé bueno, no sé qué lo está condicionando, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, en sustantivos, vemos que aparece este sufijo, ¿Lo puedes me, hacer un poquito más grande, Daniel, porfa? sí, Ándale, eso, ahí está. Súper. ajá. Entonces, yo estuve leyendo de pronto, como ahorita he estado repasando la gramática de Carochi, y Sí. también la de Thelma Sullivan. Y de pronto me encontraba que el sufijo meg es productivo para plurales, ¿no? Ajá. Pero aunque Carochi decía que no era muy, ¿cómo decía? Como que no es muy pulido ponerlo en ciertos este, sustantivos, ¿no? Pero aún así, yo ya no encuentro ninguna, al menos en esta variante, ya no hay ninguna diferencia en utilizar el MEG, porque básicamente se generaliza y no importa qué tipo de sustantivo sea, ¿no? Ok. Entonces, vemos, por ejemplo, este Willow MEG que se pega para hacer huilotas, ¿no? Vemos que se pierde el absolutivo, como las reglas normales lo marcan. Sí. Y pero este es el único caso que he encontrado que tiene estas dos marcas. Se supone que
para el plural puede que se reduplique la primera sílaba y aparte se le está agregando me. Ok, También, pero igual en Sihuame pasa igual como con Wilome. Pero también he visto que la H, bueno, que está desapareciendo este otro segmento y se está dejando nada más como en H, ¿no? ok. Ah, Ese, por ejemplo, yo pensaba que, bueno, puede ser fonológico en ese sentido, porque ya nada más queda este fonema, digamos, ¿no? Y cada que aparece este fonema, sí se interpreta como si fuera plural. claro. Pero, por ejemplo, no solamente en sustantivos, sino que en algunos verbos, ¿no? Y aquí es también donde tenía esta Perdón, duda porque, antes de sí, que pases a los verbos, o sea, aquí nos estás mostrando 3 sustantivos, pero ajá, supongo que tienes muchos más y no sé sí, si siempre, si el me se elide opcionalmente o es forzoso, cuándo ajá. se pronuncia y no sé si con más datos tienes más reduplicaciones o si con niño es el único que De reduplica. hecho, hasta ahorita he encontrado con niño es el único. Ok. Ajá. Pero sí con el MEG, con los demás sí hay más ejemplos. Todos se simplifican de me a Ajá, ajá. Sí, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Bueno, hasta donde he encontrado ahorita. Entonces, por eso también era la duda si eso era alternancia fonológica. O bueno, ¿no? O qué lo estaba condicionando, ¿no? parecería que sí. Digo, nada más de este caso, lo de niños pues parece una excepción y sí, podría Ajá. verse como, pues, no sé si llegue a alternancia léxica o simplemente excepción. Hablamos de excepción con 1, 2, 3 casos, ¿no? Ah, ya. Y sería interesante ver los que, los que no eliden el me. Tú dices que la mayoría Mm, pueden o no elidirlo, pero los que no lo hacen, mm, es interesante que ¿por qué no? y veas si comparten algo en particular. Ok, Entonces, sí. si, o sea, como son tantos, pues parecería que es una alternancia fonológica, en efecto. Y ya Ujú, podemos ver los que no tienen este proceso, si comparten algo en particular. ujú, Y si la cucune, pues sí, a lo mejor pues es de el único o de los pocos, se podría que ser que a lo mejor era reduplicación, como que algo antiguo, otra manera ajá, de pluralizar, pero si es así, pues ya, ya no es productivo, pues ya no es proceso, pues sí, es supletismo y pues sí, léxico, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿Sería léxico el segundo entonces? sí, una excepción léxica, exacto. Ok. O sea, no es arbitrario en el sentido que no tiene explicación, pero la explicación sí es diacrónica y ya no es productiva, Ajá. ¿no? Sí, Eso. porque yo había visto que la regla era esta, que se reduplica la primera para formar el plural. Ujú, Y esto no sucedía. Pues, ahorita lo que veo es que esto ya sucede. Creo que esta es como la innovación, se podría decir, ¿no? exacto. Está Mm, padre porque tienes una fosilización de un proceso que anteriormente era productivo. Pero esa ujú. palabra que menciona Ryan es clave para lo que estás haciendo, Daniel, ¿no? Sí. Los procesos son productivos en distintas etapas diacrónicas, la reduplicación ya no lo es. Ajá, Ahora el sufijo es el proceso más productivo. Tú como ajá, Bueno, en nominales Ujú, hay 3 formas de pluralizar. ok, Ahí todavía le faltó otro. Pues sí, ya está muy estudiado y es muy básico, ¿no? Cuando la raíz nominal, pues siempre, todas las raíces nominales poseen absolutivos. Cuando se ujú, pluraliza, ujú, esos absolutivos se eliden, se pierden para agregar 3 pluralizadores. Está el me, está la aspiración, la aplicativa y está el tin. Esas 3 formas de pluralizar pueden ser funcionales para, no para todas las variantes, tal vez, ¿no? ujú. Para algunas variantes prefieren pluralizar con me, para otras prefieren pluralizar con tin, otras variantes prefieren pluralizar con aspiración,
otras utilizan tal vez 2 de esas, otras utilizan 3. Nosotros utilizamos 3, pero Ok. utilizamos más el me, después la aspiración y por último el tim. Pero tú no ves del me y la aspiración como alomorfos, No, sino separados. son sufijos totalmente separados. Se usa la aspiración para la raíz nominal que termina en vocal. Cuando la Ok. raíz nominal termina en vocal, se puede usar aspiración o se puede utilizar el me. Son intercambiables. Yo a veces, en Cuentepec, a veces revisamos cuando la raíz nominal termina en vocal, me, pero no tenemos ninguna diferencia en usar solamente la aspiración. Ok. Cuando la raíz nominal termina en consonante, por ejemplo, toshle, el tli o toshli, el tli es el absolutivo, se lide el tli y queda toch. Ahí en toch se puede pluralizar de dos maneras, toch me, con el plural me, o se puede pluralizar con el tim, toch tim. Ese tim es especial para las raíces nominales que terminan en consonante y ahí se utiliza el tim. La reduplicación, antes se pensaba que la reduplicación, siempre cuando se pluralizaba en el náhuatl las raíces nominales, se iba a reduplicar la primera sílaba o la primera vocal hacia la izquierda, pero eso queda, no sé, desde un punto ya más canónico, que eso no es funcional. O sea, que tú digas que cuando yo pluralizo voy a reduplicar la primera sílaba, eso no es cierto, ¿no? Se puede reduplicar tanto en nominales que están en singular. Por ejemplo, yo también puedo decir totoshli, estoy reduplicando, está en singular. Pero también puedo utilizar totochme, reduplicar y estar en plural. Ok. O sea, eso ya no lo condiciona nada, entonces la reduplicación es muy común. Ya perdió su No sé si capacidad algún día duplicativa, fue ¿no? la capacidad de eso. Muchos dicen que no, simplemente que muchas de las palabras se pueden reduplicar en el náhuatl, ¿no? No sé si alguien que sustente que la reduplicación antiguamente era para los plurales, pero no es cierto. Tiene diferentes roles o cumple diferentes roles ya semánticos. Puede para hacerlo, ¿cómo se llama? De un modo más pasivo. O también aplica lo afectivo Okay. en algunas cuestiones. También en raíces verbales, por ejemplo, si yo duplico una raíz verbal, es que la acción del verbo se hace varias veces. Por ejemplo, tengo tlaza, tlaza es aventar, ¿no? Tlaza, tlaza, una vez, tlaza. Pero si yo digo tlaza, es aventarlo varias veces, ¿no? Okay. Y muchas otras más cuestiones semánticas que cumplen la reduplicación, pero en raíces nominales, en algunas variantes puede que redupliquen o no cuando se pluraliza. De acuerdo. Gracias. Pues entonces pues intenta indagar si tu me y la aspiración son el mismo o diferentes, Daniel, desde Sí. la perspectiva de la literatura y lo que tú estás viendo, ¿no? Sí. Gracias. Ajá, y aquí en la parte de igual con el plural para la forma de verbos, tenía esta duda porque de pronto no sé si el qué, o si está significando pasado, o bueno, en tiempo, o no pasado, o es una marca de plural, o indica ya este pretérito de indicativo con un algo más, como más, una función más gramatical, ¿no? Okay. De pronto, me llama mucho la atención porque de pronto hay ejemplos en donde los hablantes producen, por ejemplo, Xihualaque, que se puede traducir como vengan, y también en este de la derecha, que es Utuntlapuhuilisque, que es nos platicaremos, dentro de la misma narración, igual, aparece, aunque aquí igual no sé si esta marca de pasado pues, tenga alguna función o a qué se deba porque en el texto ya se interpreta como nos platicaremos, ¿no? Ya. Pero también tenemos otro ejemplo como en Tiasque, en donde ya incluso que sí se interpreta como plural, y también tenemos este ejemplo de Tias, que es como irás, ¿no? Entonces, bueno, el singular irás y el plural que será iremos, ¿no? Entonces, de pronto,
en este que, ¿dónde está? Ajá, aquí igual, pero bueno, esto ya es para verbos, tampoco sabía cómo manejarlo y por eso decía que ese que, no sé si tiene que ver con el tipo de verbo o hay una cuestión más allá, pues sí sea meramente también ¿cómo se le dice? Fonológico, ¿no? Ok. Este she que tienes antes, ¿por qué le pusiste IMP? ¿Imperativo? Ajá, Ok. sí, el imperativo, el verbo y el que. ¿Puedes bajarlo un poquito, Daniel, porfa? ¿Qué dice? Irás, iremos. Porque no hay nada en pasado aquí, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué tienes la duda de pasado? Tiene. No, solamente porque en la producción, bueno, el hablante lo pronuncia, Ujú. pero y también porque la narración, o sea, dentro del contexto es un relato, ¿no? Ok. Pero sí lo pronuncia muy claro, así, utun tapuliste, o al menos que esta pues sea como parte del nos, ¿no? Por eso también no sé si en realidad esto que esté haciendo ahí, porque tampoco cambia como el tiempo, digamos, aquí en la interpretación, ¿no? Ya. Incluso podría estar así, pero el hablante lo pronuncia así. Sí, ok. Pues Pero la duda aquí nada más era con el qué, pues, o sea, que si es pasado, si es plural o indica un pretérito indicativo, y si esta aparición puede tomarse en cuenta como algo fonológico, ¿no? O sea, como regla, que cada que aparezca va a significar un plural en el verbo, ¿no? sí. Pero, sí, o sea, yo creo que necesitaría ver más datos. Con estos Ajá, ejemplos no veo ningún proceso fonológico o alternancia morfofonémica y no veo ninguna glosa que tengas pasado. Entonces, como ajá. no entiendo bien dónde estaría el conflicto, cuál sería el problema, Daniel. Ah, ya, sí, tendría que poner o encontrar ejemplos de pasado, ¿no? En otro tiempo. Exacto, que usen el qué, Ajá, ok. ¿no? Sí, sí, Pero el qué siempre se usa para el plural, o sea, no lo puedes usar con formas singulares. ajá. Sí, como en este ejemplo, ¿no? Está el Exacto. singular y el plural. ¿Qué? ¿No? Entonces, bueno, de entrada, pues pareciera que Que el que es de plural. aplicando el plural y en los casos donde tu traducción o tu glosa remiten al pasado o al pretérito, pues habría que ver si hay otro morfema que también lo indique o si Ujú. entonces en esos casos se vuelve fusional el qué. Ah, que funciona como plural y pasado. Pues digo, si es que tú lo estás entendiendo así. Ryan, Ujú. Es que ahí lo que pasa es que el claro. que siempre se va a usar para la forma irrealis. Ahí tienes un irrealis. La terminación, la pugulis, ese es el aspecto irrealis. Cuando él tiene Ujú, aspecto irrealis, para pluralizar siempre se va a usar, bueno, en muchas variantes, no sé en las Ajá, ok. se va a estar pluralizando con qué. Y ahí pues sí tendremos que está, sí dice nos platicaremos. Ajá, y como está Ajá, primera plural, se pluraliza con qué. Pero si estuviera en primera singular, no tendría por qué llevar el qué, solamente diría ajá, exacto. ubilis y sí. ya. Sí, Y cuando, eso porque está en irrealis, pero si tú tuvieras singular, pasado, eh, tal vez no pasado, en presente no se pluraliza con qué, se pluraliza solamente con una aspiración. Entonces depende ujú, de ok.
Depende del aspecto. Si estás en pasado completivo, si estás en pasado perfecto, si estás en modo irrealis, las pluralizaciones van a ir cambiando. El sufijo Ok. de plural va a ir cambiando, ¿no? Y esto Ajá. lo puedes leer muy bien en el libro de lectura para el náhuatl. Hay un libro que es lectura para el náhuatl, es muy básico, Ujú. muy funcional, de Charles, ¿Es el de la Inali? lectura del náhuatl, Ajá, desde el INALI, está en sí. cargar en internet, lectura del náhuatl de Charles Goraycar. Charles Goraycar es un gran conocedor de las lenguas otomís Ok. y del náhuatl novohispano, ¿no? Y ahí aclara perfectamente todas las reglas morfológicas que tú puedes encontrar en distintas variantes de náhuatl, pero principalmente en el náhuatl clásico. Y también esto ya lo resuelve de otra manera Lucero Flores Nájera en su tesis, en la que en algunas variantes ya no se necesita el que, sino solamente una Ujú. E, pero una E con aspiración. Ah, ya, ok. Ajá. La K ya no, Ajá, en ya no algunas aparece. variantes. Entonces lo que tendrías que Ok. hacer, José Luis, digo, Daniel, pues es como una interacción de diferentes tiempos y aspectos, ¿no? Para ya Ujú. tener una versión más sólida de lo que está haciendo el qué. Ryan, ¿tú querías comentar algo? Bueno, a lo mejor no comentar, nomás me estaba perdiendo en el uso de plural, pero no marcar como la persona, porque por ejemplo en irás, tías, pones tercera singular, Ujú. que creo, bueno, me causa Ajá, confusión sí, cierto. la traducción, y también en vengan, pues no veo que está marcado en la tercera persona, o segunda persona, a menos que el imperativo, pues solamente se usa con tercera persona, ¿verdad? Entonces, Ujú. tercera persona, pues solamente se marca con el modo, pero, bueno, no sé, era para mí entender la Perdón, interacción entre persona y pluralidad, Ujú. porque sí, perdón, Ryan. Sí, ahí nunca va a llevar, cuando es imperativo, nunca va a llevar una marca de prefijo de sujeto, sino que ese imperativo she ya hace la función de segunda, de Ok, singular y segunda de plural. Y ahí lo que va a marcar a las personas va a ser si está en singular, que no va a llevar, digamos, un sufijo que marque plural, sino la diferenciación va a estar en el plural, en el sufijo plural. Y ese she ya cumple como segunda del singular y segunda del plural. ok. Ujú. vale. Y en irás, entonces, esa marca de cero indica tercera singular o no. Ese sí, Sí. Sí, ¿no? ese sí es tercera singular. Yes. Mm. Tercera, la tercera es él o ella, pero eso está en irás. Entonces, ¿es irá? Entonces, ahí, Tú, claro, es tú ajá, irás o Es él irá. cierto. ahí sería como si estuviera en singular es él o ella irá. Ajá, Ajá, Sí, sí, es cierto. ajá. De hecho, también aquí era curioso porque incluso puedo agregarle la segunda persona como el pronombre separado, ajá, pero el tía se queda igual aquí. ok, Entonces aquí es así. ok, Y Entonces, entonces también en esta, en la de Tiasque, igual también el conflicto era con la persona, ¿no? Que de pronto aparece así en estas dos formas. mm, Bueno, esta no aparece, no la produce el hablante, pero se interpreta que es en el contexto también, que es cuando se dice, cuando él se está refiriendo hacia Tías, se refiere a la segunda persona. entonces, la flexión de segunda persona y tercera persona son idénticas y se rastrea el sujeto sí, anafóricamente en el discurso, ¿no? Ajá. Bueno. Al menos en estos ejemplos, sí, porque no aparecen de forma explícita. Yo no sé si ya
Porque en muchos casos lo que está pasando, lo que voy viendo es que Ok. las marcas de personas están desapareciendo, Ah, bueno. Ok, Sí. incluso las marcas de tiempo también. perdón, Daniel, pero ahí hay una simplificación, está mal, digamos, la glosa. El Ujú. verbo de ir es ya, Ajá, por ejemplo, pero sí, lo que marca el sujeto de segunda persona es solamente la T. Hay una división en ahí tía, está. eso. Ujú. Sí, Del sujeto, segunda persona del singular, y el verbo es ya. ajá. Ah, por eso el Ya, sí, sí. T estaba entre paréntesis. Sí, Ok. por eso. Ujú. Ok, sí, cierto. Entonces, este queda como segunda singular. Sí, sí. Exacto. Y ahí ya no tienes que volver a poner otra segunda antes, ¿no? Exacto. Ajá, exacto. Puedes borrar el T al inicio. Ajá, exacto. Eso. Ok. Ajá. Sí, sí tiene mucho más sentido. Sí. Eso es lo que señala ahí. Sí, y bueno, en general, bueno, entonces falta igual la interacción de modos, ¿no? Habíamos dicho en esta parte. Pero también segundo singular más plural somos nosotros, tú y yo, no son ustedes. Mm, Sí, 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 Ah, es sí, cierto. ahí es plural. La segunda del singular es ti, Irán, pero la segunda del plural también es ti. Y lo que va a marcar la diferencia es el sufijo plural. pero la traducción sería ajá, Irán, entonces. Pues sí, ajá. Ok, porque no somos nosotros, No. ¿no, Daniel? Sino ellos. Ujú. Digo, ustedes irán. Irán, ahí ya sería Irán, no iremos. ajá, pero de pronto ahí también o sea, también tal vez puede ser como decía Ryan, una cosa anafórica, porque ya en el discurso pierde sentido si lo pongo como Irán, porque está hablando de nosotros. Entonces, sí sería la traducción, así como está glosado, sí sería Irán, pero no sé, en el discurso sí se pierde como que la coherencia de lo que está contando, si lo pongo como Irán, Sí, y por eso lo interpretaba como iremos. ajá. No sé qué tenga que ver ahí. No, yo me equivoqué. El ti es primera plural. El ti es primera plural. El ti es primera plural. Y si fuera segunda, ya cambiaría, sería an. Y en la otra de Irán, Ajá, esa T, ok. segunda singular o. Sí, en ti es segunda singular. Ah, Ok, ok. Ajá, entonces sí ya queda Órale. en iremos. Y bueno, ya lo último nada más era que encontraba precisamente estas formas que ya mencionaba Luis de aspiración para la marca de plural, Sí. pero aquí me doy cuenta que, por ejemplo, estos es lo que decía que ya está desapareciendo en muchas palabras, ¿no? La marca de tiempo y de persona, y se queda nada más con la raíz del verbo y con estas formas de plural, aunque ahí todavía no sé cómo manejarlo porque, por ejemplo, en esta, el hablante dice peguaja, ¿no? Y se interpreta como empezamos. Y también dice peguá, que igual se interpreta de la misma manera, y también en una parte no se escucha que hay una vocal alargada o alargamiento vocálico, pero sí se marca como que es más prominente esta vocal, ¿no? Como si fuera un acento. Y por ejemplo, sucede con estos ejemplos también, ¿no? Aquí, bueno, aquí no pierde la marca de persona, pero vemos que igual está el alargamiento vocálico en estas dos. Y Ujú. aquí en esta vocal alta ya aparece como más, con más prominencia el acento, acentuada la I, ¿no? Entonces, si yo escucho peguaja, empezamos, ¿no? Con esta aspiración, Ujú. pero también es peguá, que también se interpreta como empezamos, y también peguá. O sea, las tres son aceptables para decir empezamos. Ajá. Órale. Y entonces también ahí no sé qué haría falta, pues, hacer alguna medición o.
para Este, decir que es fonológico, ¿no? más que O suprasegmental, ¿o no? más que edición o eso, que veas otros verbos, ¿no? Como decía, Ajá, qué tan común es que tengas aspiración, alargamiento y el acento para muchos, pocos, un conjunto de verbos. Es ajá. Y también solo- tendría que ver qué tipos son. sí, con un solo verbo no podemos hacer una generalización. Ajá, Si estas opciones suceden en cualquier verbo, entonces es una alternancia fonológica, ajá. pero a lo mejor solo sucede con un conjunto o subconjunto verbal. Ok. Entonces, haz más pruebas, Paradigmas. Daniel, ¿no? De qué tantos Sí, permiten estas alternancias. ok. Aquí encontré también un ejemplo en donde la vocal cambia el significado. ¿Ok? Tenemos ties, que es estarás, y tías, que es irás. Aquí igual la glosa, ¿no? ¿Ok? Y aquí en supletivismo, no sé si no entendí como mucho, pero encontré este ejemplo que es estos tres ejemplos. A Ujú. ver porque, por ejemplo, encontré esta expresión, ¿no? Que es Yeuncatlacpa y se interpreta como él está arriba, ¿Ok? aunque Unca en realidad significa ahí, ¿no? Ya. Y un payés, aquí también tenía esta duda porque, bueno, a lo mejor esta puede ser la de tercera singular, la Y, y aunque esto no sé si en realidad signifique estar, pero igual es un payés tlacpa, significa ahí estará arriba, ¿no? Con el irrealis. Pues el problema que yo veo aquí es dónde está el verbo, ¿no? La raíz. Ajá. Y también tengo un Paucatka, que es ahí estaba, ¿no? Ya Órale. que las tres se pueden interpretar de esa manera, pero el verbo, al menos para decir estar, en este caso, pues se utilizan tres formas diferentes, ¿no? Ujú. Wow. Y yo lo catalogué como Cambiante. supletivismo. Es que es un verbo irregular. Sí, claro. Pero bueno, justo lo que dice Daniel es que pregunta si es un caso supletivismo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, en los verbos irregulares sí. Y eso que son contados, solamente hay 6 verbos irregulares y este Wow. es uno de... Órale. Bien. Ok, Sí, yo ok. creo que está bien, Daniel. O sea, como ejemplo de supleción, Ajá, creo que es buen ejemplo, ¿no? ok. Sí. Y también en esta parte de de lo léxico, aquí también no sé si podía entrar esto, los sustantivos, porque, por ejemplo, teníamos esto, ¿no? Es Ajá. mucha mi hogar, que es Icale su casa, aunque aquí cambia la persona, pero perdón, aquí el posesivo, igual aquí la otra forma de la persona, pero tenemos, por ejemplo, Chante, que es para hogar, Cale, que es para casa, y Sí. tengo esta que es Sque, que es para perro, que probablemente viene de Escuincle, Ujú. y Chichi, que igual es para perro, ¿no? Pero como aquí esta parte Ya, de Cale. que decir Nucha es más como más profundo, ¿no? Mm, Y decir Nutzque tiene que ver más con que se interpreta al perro ya como amigo, como de la familia, ¿no? Como parte de la familia y ya no como cualquier otro perro, ¿no? Pero está- no sé si eso sea supletivismo Pues pero habría a que nivel... hasta qué punto ya es otra entrada léxica, ¿no? Porque el solamente puedes usar eso en primera persona o puedes usar el cha y el tsque en todo el paradigma. Se puede usar en las tres. Ok. Pues sí, yo pensaría que no es tanto una alternancia léxica, sino entradas léxicas distintas, como decir Ah, perro ok. y chorro, o, o perro y can, más bien, ¿no? Ajá.
mi casa y mi chante, no sé si tenga ahí un En el origen. español yo creo que sí. Sí, pero más bien imagino que ya son entradas diferentes, Daniel. Sí. Ah, bueno, está bien. Muy bien, pues por el tiempo vamos Sí, a ver, vamos a otro si quieres, Daniel, pero muy bien. O sea, digo, tomó tiempo ahí corregir unas glosas y luego lo de la supresión. sí. Pues se va integrando, se va integrando. Ah, gracias. Adelante, gracias a ti. Adelante, Rey. Rapidito, creo que, bueno, es que yo no sabía cómo categorizarlo. Yo lo puse como morfológicamente condicionada y, y veo que Israel lo puso como fonológicamente aquí condicionada. Entonces, pero así, o sea, quiero que me saque de la duda también, ¿no? Sí, Bueno, tenemos una manera donde se simplifica o se elimina una H cuando hay dos enclíticos, ¿verdad? Así tenemos hi, que es el negativo, y el hi, que es tú, ¿verdad? Entonces, no pegues, sería kimichuiji, ¿verdad? Entonces, la H del negativo se elimina y nomás está la H de la segunda persona, ¿no? Entonces, se puede decir, pues, no se acepte, pues, dos inicios así, en secuencia, pero, a ver, tienes otra, me pero sí parece. se puede. Entonces se borra, por ejemplo, ¿verdad? Nikhehun, ¿verdad? Se puede ser o sea, Nikhehun, pero y borras, ¿verdad? Es Nikhehunji. Entonces ahí sí, tenemos dos segmentos, dos sílabas paralelas, ¿verdad? O sea, paralelas, Dos. secuenciales, Ajá. en secuencia, que sí, donde cada uno se puede iniciar con H, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, a lo mejor y no están fonológicamente condicionada. Aquí tengo otro, o sea, es altamente productivo, ¿verdad? Y no quise poner todos los ejemplos para mostrar que no es ni tono ni nasalidad, pero esos son los dos factores que consideré. Y aquí igual tenemos este fase, ¿verdad? Entonces no te metes, ¿verdad? Es fase, fase inji, ¿no? Y Ya. pero arreglas es venda inji, ¿verdad? Entonces, igual, cuando la H está en la raíz, y la otra H está en el enclítico, está bien, no pasa nada. Ujú. Pero si las dos H aparecen dentro del enclítico, se elimina la primera. Pero digo que es condicionada morfológicamente porque es sensible a la frontera de enclítico, ¿verdad? O sea, solamente se aplica dentro del conjunto enclítico, digamos. Sí, me suena bien. ¿Y tú analizaste el mismo fenómeno, Isra? Sí. A ver, si ¿quieres mostrarlo? A ver. ¿Los fenómenos que hay en Mazateco coincidieron o se pusieron de acuerdo? No, no, no. El fenómeno sí es lo, bueno, Es que No. más bien la producción adulta es como muy variado. Estaba viendo los ejemplos de Ryan y sí cambian, Órale. cambian como bueno, aquí puse dos, bueno, los ejemplos que les acabo de compartir. Ok. Puse dos verbos. Uno de dormir, Ujú. el primero, y la segunda es acarrear. Ok. Eh, bueno, ahorita, bueno, si vamos de una vez con el ejemplo, lo que más o menos que compartimos con Ryan, que es Sí. la negación. Este, es en donde también tuve duda si categorizarlo como un fenómeno fonológico o fonológico, ¿no? Estas alternancias. Pero pues yo creo que se pueden hacer las dos formas, porque bueno, va a depender de nuestra base. Entonces tenemos de nuestras bases verbales y que más adelante voy a referirme como raíz verbal. Entonces, primera singular, tercera singular, y el plural, comparten la, la base verbal. Ajá. Y segunda persona con los plurales, con primero y segunda plural, comparten la base.
Entonces, si podemos, y es como, y de ahí se desata todo, ¿no? Entonces, en la primera base, por ejemplo, bueno, aquí solamente para ejemplificar, el tiempo tsa está marcado con es el pasado lejano, está marcado en primera singular con sa, y se repite en tercera singular con sa. Ok, Y en segunda singular, ki, y los primeros plurales y el segundo plural sí. con ki. Entonces, hay mucha consistencia en esa. La mayoría de los verbos se marcan así, o sea, dependiendo. Y la base verbal nos va a indicar que sí y que no. Y de ahí me voy ahora sí a la negación. Ujú. En primera persona se mantiene el hin, ¿no? Falla, fie, hian. En segunda singular, aquí ya se elimina la aspiración, Ajá. eh, se elimina la nasalidad. Entonces conservamos la I con el tono alto que nos va a indicar la negación. Sueña fieji, ¿no? Aquí me equivoqué de tono porque es medio medio y alto en la I, que es el que estaría conservando este, voy a corregirlo de una vez, perdón. Sí. Sueña fieji, así se estaría pronunciando ahí. Y otra vez se repite el he, ¿no? En tercera singular como parte de la base, se conserva. Entonces, primera singular y tercera singular se mantiene en la hin. Bueno, en hin en tercera singular, pues tenemos marca cero, no marcamos la tercera, tenemos implícito, ¿no? Este, hin, aquí se repite otra vez. Sueña fie. Sueña fiejiña, ¿no? No nos dormimos. Y cambia aquí en sueña fieje, ¿no? Sueña fiejo. Entonces, de esa forma apareció ahí. Y en el segundo verbo pasa lo mismo otra vez. Sukunjia, sukun, no, perdón. Nukui, nukui, Ujú. nukui. Ahí me equivoqué de tono también porque es medio, perdón. Sukunji, no lo va a cargar. No, Nukunjia, no lo vamos a cargar. Nukui, ¿no? Nukui, nukuijo. Entonces, esta forma como va apareciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, la U, pues se va a asimilar a la U que ya tenemos como base de la raíz, ¿no? Ujú. Conservando el tono alto está marcando la negación al final de cuenta. O sea, eh, si vamos a ser como más quisquillosos, o sea, qué elemento nos está marcando la negación. Y ya, pues, en este caso, pues ahí se asimiló, ¿no? La U. La I se conserva, pues, por ejemplo, acá, se conserva la I, eh, pues podríamos decir que está manteniendo la altura, ¿no? La altura de las vocales. La altura está determinando la asimilación. Ok. Entonces, en el caso de la U, bueno, tenemos la E que es media, ¿no? Pero pues, se asimila por la misma I y se conserva el tono alto. Entonces, aquí dentro de bueno, aunque me hace falta revisar como, o sea, más datos porque tengo muy pocos ejemplos, o sea, ya flexionado con todas las personas y cómo está funcionando, ¿no? La Ujú. negación sufre un proceso de asimilación, la pérdida de la J, que también nos menciona Ryan, cuando le antecede una vocal oral, E, U, o sea, los casos que mencionó, en las bases verbales. En este proceso el tono alto de la negación, en ese proceso se conserva, ¿no? Se conserva el tono alto de la negación y pasa a ser y pasa a ser u, y no se permite reduplicación, lo que también nos mencionaba Ryan, o sea, no podemos tener ¿no? Por ejemplo,
Ujú. en el caso de la segunda plural, que hin, Sí. hin con tono bajo, está marcando la segunda plural. El hin con tono alto está marcando la negación. Sí. Entonces, pero pues eh, hay un proceso fonológico y o sea, perdón, un condicional fonológico y hay un condicional, morfológico al final de cuentas. O sea, están implícitos las dos cosas. O sea, si podemos hacer el análisis fonológico, pues lo que está cambiando ahí son las alturas, ¿no? La altura de la vocal. Y pues estamos refiriendo a morfología, pues por el simple hecho de que tenemos marcación de persona y marcación de la negación, ¿no? Entonces se podría analizar de las dos formas. Y aquí morfológicamente condicionado, entonces, como les mencionaba, nuestra base verbal, Sí, perdón. tantito antes de pasar ya, o sea, aquí, no, no, ¿dónde estabas? Está bien. Ay, perdón. Ajá, ahí. Lo que no entiendo bien es, o sea, si coincide lo que nos muestra Ryan y lo que nos muestras tú, en el sentido de que el he siempre, siempre pierde la aspiración en los contextos mostrados, o sea, siempre se reduce a I y a U, es decir, como, o sea, todos son cambios o alternancias morfológicas. Estamos de acuerdo porque implica la secuencia de morfemas. La Ajá. cuestión es ver si esos cambios son condicionados fonológicamente, que quisiera decir que siempre suceden, o que a Es, veces no. Es decir, lo que yo le entendí a Ryan es que a veces se pierde la aspiración y la vocal y a veces no. Y a ti te entendí que siempre sucede, pero no sé si los estoy leyendo bien. eh, o sea, no siempre se pierde, va a depender de nuestra base verbal. Mm, Y de la vocal que le sucede también, entonces por eso hay una alternancia fonológica. Pero pues sí necesito ver como más ejemplos, cómo está sucediendo. Y hablantes también escucharos porque, tienen híjole, variación. ahorita, ajá, sí hay mucho cambio. Hay algunos que sí, o sea, heriden totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de la U, o sea que vemos como esa alargación. O sea, hay algunos hablantes que no lo producen. O es más corto, ¿no? O sea, es más, muy reducido la producción de la vocal. Ya, ya. Entonces sí está un poquito complejo, analizarlo y cada comunidad tiene su forma de hablar. Híjole. No sé, Ryan, si antes de que pase a lo que sigue Israel, quieres mencionar algo. Sí, no, yo creo, bueno, los ejemplos que mostró Isra, pues yo creo que está todo bien. Yo he escuchado a tal como lo tiene también, pero todos los ejemplos que mostró dos H's, pues dentro del enclítico, ¿verdad? Ajá, Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Cuando existe una H del negativo y una H de la persona, la marca de persona, que persona. seas tú, he, que sea ustedes, o que sea nosotros, him. Si es así, se va a perder la H del negativo. Ahora, lo que está como que en el aire, y estoy de acuerdo con Listra, o sea, esa parte de la eliminación de la H morfológicamente, porque Ujú, si fuera una H de la raíz, no se elimina. Ujú. Bueno, solamente cuando están en el eclíptico. En el otro lado, el cambio de la I de hin, que es el negativo, cuando se asimila a la raíz o sea, a la vocal de la raíz, eso sí es fonológicamente establecido, completamente. Y como lo escucho yo, o como lo he escuchado hablando la gente, bueno, la eliminación del H es obligatorio, pero la asimilación a la vocal es como que
en variación libre, ¿verdad? Si está hablando rápido o según la persona, así como dice Isra, ¿verdad? Entonces puedo decir kimi kuinji o kimi kuunji, Ujú, uin o un, y así pues los dos pues se entienden bien, ¿verdad? sí. Entonces es como, pero eso sí, lo que dice Isra, pues sí está fonológicamente condicionado. Eso sí, no toqué, no presenté datos así. Ok, ok. Bueno, y puse estos dos ejemplos, bueno, complementando lo que sigue, o iniciando, ¿no? Puse esos dos ejemplos porque es importante la base de raíz, y de ahí va, o sea, va a iniciar todo ese proceso para elegir los morfemas o las asimilaciones que van a ir apareciendo. Entonces, en el primer grupo, este, entonces es dormir, ¿no? Y en el segundo es, acarrear. Entonces pareciera que está muy bonito, ¿no? El pasado lejano está marcando con ki, ¿no? Kitsuku, Hey, Kitsuku. O sea, no hay ningún cambio ahí. En el segundo, pues la K, ¿no? El pasado cercano, el progresivo con ti, y pues tenemos la forma habitual, ¿no? Y aquí aquí ya como que se está desnudando nuestros verbos, ya no tenemos mucha marca, ¿no? Solamente las marcas de personas la bien, victoria. bien bonito que se ven ahí, así. Pero pues si nos vamos arriba, en la A, pues aquí perdió la nasalidad, ¿no? Entonces, igual sufrió un proceso de asimilación de la vocal oral. No, tenemos una forma impersonal, este, que es como, ya, aquí no tenemos nada de morfología más que nuestro verbo, ¿no? Soñafie, ¿no? No como, se acarrea, o sea, no sé, o sea, no hay persona, no hay tiempo, no hay nada, ¿no? O sea, se acarrea, se muere, y ahí sí aparecen todos los verbos. Yo creo que es la forma impersonal, es cuando no estamos marcando personas, sería como la forma más simple de nuestros verbos, y no el habitual como lo habíamos, Mira, alguna vez lo hemos señalado, ¿cuál? El personal, dices, el impersonal. pero no todos tienen esa forma, ¿no? Sí, Así, ok. ajá. Excepto tendría que ver cómo Creo se que son los están. verbos agentivos, los verbos que tienen un agente, que son así. Ajá, Esos la no, forma de persona. No, ok, es así. va. Ah, bueno. Y de ahí, pues, como les mencionaba, nuestra base, tenemos dos bases, ¿no? Base verbal uno y base verbal 2. Ryan lo menciona como A, B, ¿no? Em, y de esta forma se estaría clasificando. Primera singular, tercera singular, ¿no? Y plural. Base verbal 2, segunda singular, primera plural inclusivo, exclusivo y segunda plural. Ujú. Y los prefijos de tiempo que ya les mencioné. Lejano quizá en la mayoría de los verbos está condicionado por las bases verbales de este que ya les mencioné. Y así como les había señalado en estos ejemplos. Ok. No me metí con el futuro todavía porque me hace falta flexionar a todas las personas, Ya, que es caso, híjole, es más que casi no, se debe de casi analizar por cada verbo o un grupo de verbos y de ahí, o sea, está un poco más complejo. o sea, es el más irregular, es el aspecto o tiempo más irregular de todos. Sí, sí, sí. Ya la forma iterativa, el condicional, la forma imperativa, ya están muy, eh, se puede ver con más facilidad, ¿no? Ujú. Ujú, el análisis. Bueno, Pues pero yo creo que este, es todo lo que les comparto. bien, no, no, pues es bastante. Muchas gracias a los dos. O sea, casos complejos, no siempre es fácil
mover o establecer la línea, ¿no? De alternancias. Ya una vez que analizamos datos reales, no del libro de texto, por así decirlo, ¿no? Súper bien. Sí, muchas gracias. A ti, Chansey. Rodrigo, no sé si quieres platicarnos algo para salir de las yutonaguas y otomangues. Sí, claro. Ah, Les voy a mostrarles algunos ejemplos también. ok, A ver, voy a compartir. creo Bueno, que aquí empezamos. quieres dejar de compartir, Ajá. Isla? Ya compartí, ¿no se ve? Ahí va. Ya, perdone. Sí. Ok. Sí, bueno, traté también de encontrar algunos ejemplos Ujú, con algunos verbos ya conjugados en incompletivo, completivo, subjuntivo y el imperativo, en verbos transitivos y en verbos intransitivos. ok. Entonces, aquí vamos a verlo de la forma más resumida en Word. Aquí. Ujú, Ok, entonces, bueno, encontré pocos ejemplos, pero creo que hay más. El primero, que son las alternancias fonológicamente condicionadas. Ahorita ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. Entonces, creo que estaba viendo también esto, igual el que vimos en la clase pasada con los verbos del español, que son verbos intransitivos, llamados creo que los irregulares. ujú. Puede ser que pase lo mismo en muchas lenguas. Tal vez sea el caso del mayucateco con este ejemplo. ¿Lo puedes hacer un poquito Eh, grande, Rodrigo, porfa? claro, Gracias. sí, ajá. Con este ejemplo, por ejemplo, de la raíz, aquí le falta una glotal, con la raíz kuch, que es llegar, con la raíz bin, que es ir, y con la raíz tal, que es venir. Ujú. Entonces, en incompletivo, que es en uno A, B y C, bueno, creo que cambia completamente la raíz. Creo que estamos hablando también de supresión. Kaku se convierte en Q. Entonces perdemos bueno, la CH y tenemos como una aspirada. Mm, Kaku, y esto sucede cuando tenemos como una forma, una base derivativa por medio del causativo, que es, bueno, aquí no lo glosé, por medio del causativo S. Solamente sucede en estos casos. Y también podemos observar en 1B el mismo caso. Bueno, no casi el mismo caso, pero se pierde la N de la raíz bin, que es ir. y la Kabisikem, sí. Y no podemos decir kabin sikem. Es bueno, en esa gramatical y suena raro. Entonces solamente se mantiene vocal consonante BI y se pierde la N. Y sucede el mismo caso con estos, con tal, que es venir, y cuando lo pasamos bueno, una base derivativa con el causativo S, katasiken, entonces se pierde otra vez en la última consonante. Entonces podemos decir, bueno, que se pierde la coda sí, en estos casos. Se pierde la coda y cambian, en este caso en uno A, que es con una aspirada, así y es. pues en el otro caso pues se pierde completamente, y igual en la uno C. Entonces, como una forma, ok, bueno, lo escribí aquí, ahorita vamos a ver. Ok. Las raíces verbales intransitivas inactivas, que comienzan con consonantes oclusivas como la K, B y la T,
en este caso. Suelen perder la coda cuando le sigue, bueno, una fricativa alveolar sorda, que en este caso es la marca del causativo. Ya. Este sería el primer ejemplo. Entonces, para que sean alternancias fonológicamente condicionadas, Rodrigo, Ujú, tendría que suceder en la lengua que siempre que tengas che, n, l en coda, desaparezcan. ujú, No solo ante esta S, sino cualquier otra S. mm, Es decir, en que tú cualquier otra S. Ok. no, o sea, tendrías que ver si en la lengua sí ocurren secuencias de che en coda y S en ataque, o N en coda, S en ataque, L en coda, S en ataque, que yo me imagino que sí los hay. Ujú. Entonces, si existe esa secuencia, quiere decir que, ¿qué tipo de morfema es la S, me dijiste? Es un causativo. Ok. Si estas codas solo se pierden ante el causativo, entonces Ujú. tendrías que ponerlas como alternancias morfológicamente condicionadas. Ah, ok. Pero si estas consonantes siempre se pierden ante cualquier S, una S Ujú. de raíz, S de otros morfemas, se trata entonces de un proceso alofónico general en la lengua. Ok. No sé si me explico. Sí, ya. Es Estoy decir, tomando mis notas. estamos viendo puras alternancias morfológicas porque se trata de secuencias morfológicas. Mm, Pero si esas alternancias se dan en cualquier contexto, entonces están condicionadas fonológicamente. ok. Si solo es con el causativo, que me imagino que es el caso, tendrías entonces que decir que son alternancias morfológicamente condicionadas. Sí, tendría que checar en los demás datos que tengo para ver qué sucede. Sí, y más allá de verbos, incluso simplemente si piensas en morfemas o en combinaciones donde tengas che, s, ns, ls, si Mm, existe eso en la lengua, entonces estas serían morfológicamente condicionadas. bien. Claro. Ok, voy a checar bueno, eso, con otros, con otras categorías léxicas también, a ver qué pasa. Perfecto. Entonces, bueno, tampoco a ver si son, si son procesos fonológicamente condicionadas. Ujú. En este caso tengo la raíz, en chin, en completivo que es tirar, Sí. y esto solamente sucede con verbos transitivos. Con los verbos intransitivos no. Entonces, cuando tenemos en completivo, ya sea que tenemos bueno, una estructura en consonante, vocal, consonante, en donde la vocal no se alarga, solamente en completivo, y mirando los demás casos en incompletivo, subjuntivo e imperativo, estos tienden a alargarse la vocal. Ok. Sí. Estás en... Entonces sucede con todos los verbos transitivos, y este no solamente es el caso de chin, sino con todos los verbos transitivos. Ya. O sea, el aspecto completivo acorta la vocal. Exacto. Eh, bueno, podemos decir que la raíz básica Ajá. es chin, Com- entonces tiene vocal corta. Entonces, en los demás casos son donde bueno, se le alarga la vocal en el incompletivo, subjuntivo y el imperativo. ¿Y por qué crees que la vocal larga es... Perdón, ¿por qué crees que la vocal corta es la base? Eh, Porque no me acuerdo en qué lectura vimos, y estamos viendo también con clases del doctor Zavala y del doctor Balam, que nos decía que la forma como que
el aspecto en donde podemos ver como la raíz básica de una categoría, ya sea nominal o una raíz, es conjugándolo en el completivo. Ok, para lenguas mayas. Exacto. Ok, Entonces partimos como desde ahí del completivo para decir que es la raíz básica y en los demás casos vemos si hay un cambio o no. Y entonces aquí podemos ver los cambios de los verbos transitivos que tienden a alargarse las vocales en incompletivo, subjuntivo y el imperativo. ok. Mm. Sí. Y dices que muchos verbos eh, Ujú. tienen este caso, pero no todos tus verbos. No, solamente los verbos transitivos, porque los intransitivos son otra cosa. Ah, ok. Pero los Sí, transitivos, todos alargan la vocal en tres aspectos. sí, todos. Ok. Pues me parecería una alternancia morfológicamente condicionada, Mm, porque pues no hay nada fonológico que provoque el acortamiento o el alargamiento, ¿no? Es decir, sí. algunos tienen sufijos como el subjuntivo, el incompletivo no tiene sufijos, el imperativo sí tiene. Y si ya encontraste que son todos los verbos de una clase, lo que te está diciendo es que es algo morfológico. Es decir, Ok. los verbos transitivos alargan su vocal en los aspectos incompletivo, subjuntivo e imperativo. No hay, no hay ninguna motivación fonológica para que esto ocurra, sino que es un subconjunto. Obviamente no se trata de supleción, es alargamiento nada más, o sea, no creo que Ujú. pueda Exacto. verse tan radical. Entonces sí, bueno, yo lo vería como una alternancia morfológicamente condicionada. Ok. Ok. Entonces, bueno, el último son las alternancias léxicas. Ok, bien, Y también sucede el mismo que podríamos también decir de las, ay, ¿cómo se llama? Verbos llamados los irregulares, por ejemplo, con ir, venir. Entonces, tengo dos ejemplos acá. sí, Con el verbo, nuevamente, bim, que es en completivo, que es otra vez la raíz básica de ir. sí, Y en incompletivo, pues tenemos el mismo y vemos un cambio como un cambio radical en el subjuntivo y en el imperativo, claro, que se convierte en shiik, y en sí, el imperativo que se convierte en shem. bien, bien, Y en el verbo tal, que es venir, también en completivo tal, y en subjuntivo como ta. eh, La lateral L, pues, se convierte como una, en aspirada. sí, Y en el imperativo, pues, cambia completamente como el caso anterior, en que sería cotem, bem. perfecto, Bien. perfecto. Sí, sí, Mm, alternancia léxica, tal cual. Y ujú. siempre, bueno, muy comúnmente, ¿no? Los verbos ir, estar, ser, Exacto, suelen ser de los más irregulares en la mayoría de las lenguas. exacto. Perfecto, Rodrigo. Sí, pues esos son los ejemplos que tengo. Muy bien, pues nomás habría que checar el primero que discutimos, los, Ajá, exacto. los demás Ya, los veo claros, ¿no? ok. Gracias. No, a ti. Bueno, pues son 1:45. De, ya vimos náhuatl, aunque no vimos explícitamente los ejemplos de Luis, pero a lo mejor te pediría, Luis, si... Había hecho lo mismo que Daniel ¿En serio? de los plurales. Ah, ok, ok. Entonces digamos que ya lo explicaste un poco también. Perfecto. Bueno, sin ponerse de acuerdo los mazatecólogos y nahuatlatos se escogieron cosas muy similares, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, colegas. Digo, podríamos exprimir 15 minutos más, pero les pediría que me den chance de imprimir unos documentos que tengo que llevar a la ENA en un ratito. Entonces, creo que
creo que ahí la dejaríamos, salvo que haya algún comentario final o alguna pregunta que alguno de ustedes tenga. No, digo, de todas maneras voy a darle una revisada a las tareas, pero creo que cubrimos buena parte ahorita, ¿no? En las presentaciones del viernes tenemos igual 15 minutos o 10 o más. Sí, yo creo que hay que manejarlo igual, ¿no? Porque, Mm, a ver, la vez pasada estuvimos todos los de acá de México más Bárbara, ¿no? Sí expuso ella, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y creo que nos tomó las 4 horas, ¿no? 4 y cachito, tal vez. Entonces, ujú. más o menos, yo diría que sí, que mantengan la misma idea, 15 minutos cada exposición. Si alguno se alarga a 20, no está mal. Va. Y tratando de que sean 10 minutos de preguntas y el que sigue, ¿no? O sea, si hiciéramos eso, en teoría es 1 hora por cada dos de ustedes, entonces 1, 2, 3 horas con Vero, pues en realidad nos puede hasta sobrar, ¿no? Somos 6, ¿no? Juan Manuel no presentó la otra vez, probablemente tampoco presente ahora. O sea, Israel, Ryan, Daniel, Luis, Rodrigo y Vero, ¿no? 6. Entonces, Entonces, venimos preparados para la presentación y también hacemos como el perfil morfológico, como, sí, nos dio, Vero, no, no. sí, exactamente. Eso del perfil morfológico en sí mismo podría ser la exposición, ¿no? Yo pensaría que solo lo mencionen al inicio o al final, lo que les parezca mejor, pero que se centren en el tema en el otro tema que escogieron, ¿no? O sea, no hay que defender o decir el perfil morfológico es así por tal, o porque eso va a llevar un poco de tiempo. O sea, Ese es el problema. O sea, yo creo que mejor no, porque les tomaría pues al menos 5 o 10 minutos. sí, por eso. Entonces, nomás le hacemos como una descripción y como tarea. Exacto. O sea, yo creo que lo del perfil morfológico lo dejamos como tarea, no como parte de la exposición, sino que lo entreguen aparte, porque me parece muy importante y necesario que lo tengan ustedes. Si les da tiempo entregarlo la siguiente semana, perfecto, pero si les está absorbiendo mucho la exposición, les doy chance de que entreguen esa tarea después, ¿no? Pero sí, dejamos el perfil morfológico como una tarea y la exposición únicamente céntrense en el tema que hayan escogido. Bien, qué bueno que lo mencionaste. Bueno, entonces, sí, dejemos 20 minutos entonces ya de su exposición, ¿va? Como ponencia, como coloquio vamos a manejar, ¿va? Ujú. Listo. Y bueno, acuérdense entonces darle una repasada, practicarlo para que más o menos sí tengan una idea del tiempo que van a tomar, ¿va? Muy bien, colegas, pues muchísimas gracias.